La Constitución española recoge en el artículo 142 que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Los impuestos sobre bienes inmuebles, conocidos como IBI, sobre actividades económicas, el de circulación de vehículos de tracción mecánica, sobre construcciones e instalaciones y obras, y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y diferentes tasas municipales forman parte de los ingresos propios que obtienen las corporaciones locales y que gestionan autónomamente. En el último tramo del programa Sin Distancias de la UNED en Radio 3, nuestros expertos, los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo y Pedro Herrera, comentan los diferentes tributos locales y analizan en particular uno de los impuestos que plantea algunos problemas, como la determinación de la base imponible, ya que se calcula sobre el valor catastral de los inmuebles, el conocido impuesto municipal de plusvalía, sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y ante esto, una cuestión: ¿qué pasa con la plusvalía si un inmueble se vende en la actualidad con pérdida en relación con el precio que se pagó en el momento de su compra? En esta última charla del presente curso académico vamos a tratar una cuestión que suele pasar desapercibida en los manuales de derecho tributario, pero que nos afecta, si no como alumnos, desde luego como ciudadanos, porque todos vivimos en un municipio. Vamos a hablar precisamente de los tributos locales, de los impuestos locales. Y como ya digo, todos vivimos en un municipio. La hacienda local, desde los años 20 en que apareció el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo hasta hoy, siempre ha sido la historia de unas sucesivas debacles económicas por parte de los ayuntamientos. Periódicamente el Estado, mediante fórmulas unas veces más burdas, como era simplemente pagar las deudas municipales, y otras un poco más sofisticadas, pues ha tenido que salir al paso de los problemas presupuestarios que tienen las entidades locales. Entidades locales que, por otra parte, no se comportan mal, porque, por ejemplo, en estos momentos en que estamos obligados por la Unión Europea a cumplir determinado tipo de estándares de déficit público, pues las corporaciones locales han sido las únicas dentro de las tres grandes administraciones, de tres niveles de administración que existen en nuestro país, la única que se ha comportado correctamente, porque incluso ha tenido un pequeño superávit, lo que no ha sucedido ni con las comunidades autónomas ni con el Estado. Pero lo cierto es que las entidades locales han tenido siempre problemas. Unas veces, como ya le digo, les han resuelto la papeleta del Estado, otras veces la normativa. Hubo una época en la que tenían pingües ingresos como consecuencia del incremento de la edificación y la participación que tenían en los procesos de urbanización de los terrenos, pero lo cierto es que hoy día ya no pueden con ello. Luego, por otra parte, tienen problemas estructurales en cuanto al sistema tributario. Los impuestos que tienen... Bueno, para empezar, Pedro, convendrás conmigo que el sistema tributario local es una expresión incorrecta, porque el sistema tributario solamente existe municipal. El único que tiene un sistema en el sentido de que tiene tributos, un conjunto de tributos más o menos homogéneo, son los ayuntamientos, son los municipios. Las diputaciones, las entidades provinciales no tienen un sistema tributario, solamente tienen un impuesto que es encima un recargo, es un parásito. Sí, porque es un recargo sobre un impuesto municipal que es el impuesto sobre actividades económicas. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de tributos locales, realmente tributos también tienen tasas, también tienen contribuciones especiales, pero si hablamos de tributos en el sentido poco correcto de equipararlo a impuestos, no hay más que impuestos municipales. Con una peculiaridad que se ha puesto de manifiesto, y es que a pesar de la enorme diferencia de municipios que existen en nuestro país, son más de 8.000, y hay municipios desde Madrid, que tiene como municipio más de 3 millones de habitantes, a municipios, por ejemplo, sobre todo la Castilla, ¿no? Más que la más de abajo,
Castilla la Vieja y Asturias y Galicia tienen algunas veces algunos municipios pequeñísimos, vamos, de poquísimos habitantes. Aragón también, muchos de ellos, y tienen sin embargo el mismo sistema tributario. Le tienen exactamente igual. Un pueblo de 200 habitantes o de 20 habitantes tiene el mismo sistema tributario que Madrid, lo cual pues no deja de ser también una cosa peculiar. Posiblemente habría que distinguir entre uno y otro. Y luego hay una distinción muy curiosa que nos va a hablar Pedro. Hay unos impuestos que sí que existen obligatoriamente, necesariamente, y sin embargo hay otros que no lo son. Sí, eso no deja de ser curioso. Cuenta cuáles son unos y cuáles son otros. Sí, pues existen unos impuestos llamados obligatorios, que son el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre circulación de vehículos de tracción mecánica. Todos los impuestos son obligatorios para los ciudadanos. Lo que quiere decir impuestos obligatorios es que los municipios deben exigirlos necesariamente. Mientras que otros impuestos, el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tienen carácter potestativo, lo que quiere decir que será el municipio en sus ordenanzas el que decidirá si los exige o no los exige. En tiempos de crisis económica, los municipios tenderán a exigirlos todos. Sí, el ejemplo típico es el impuesto llamado vulgarmente impuesto municipal de plusvalía, que cuando se estableció con carácter voluntario a finales de los años 80, pues solamente empezó a establecerse en los grandes municipios y han ido bajando el nivel de los municipios que se exige este impuesto, y ya prácticamente, salvo los muy pequeños, ya este impuesto está en todos los municipios. Antes era solo las capitales de provincia, los grandes municipios, mientras que los demás no lo tenían. Ahora, sin embargo, prácticamente todos lo tienen. Y lo mismo sucede con el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Eso es así. Y algo parecido, José Manuel, está sucediendo con las tasas, a tasas que habían desaparecido, como la de basuras, se ha rescatado ahora por el Ayuntamiento en el municipio de Madrid, aunque con una configuración distinta. O sea que quizá también se está produciendo un incremento de las tasas. Claro, las tasas no dejan de ser un tributo que puede ser exigido. Y los entes públicos pueden prestar servicios y considerar que esos servicios no tienen por qué cobrarse específicamente, sino que corren a cargo de los presupuestos de las entidades, y sin embargo hay otros servicios en los que consideran que deben ser objeto de cobro individualizado. El ejemplo que has puesto, algunas veces ha planteado la discusión popular, y la verdad es que la discusión popular estaba distorsionada, porque es legítimo exigir un impuesto por la retirada de basura, una tasa, por la retirada de basuras. Otra cosa distinta es que un ayuntamiento decida que no, que con sus dineros generales que obtiene de los impuestos propios y de los impuestos que le cede, la parte de impuestos que le cede el Estado, pues que con eso ya tiene suficiente como para recoger la basura. Como bien dices, es perfectamente legítimo, será una cuestión de política legislativa. De política legislativa, efectivamente. Es como poner una tasa por aparcamiento, por ocupación del dominio público. Es legítimo ponerlo. En algún sitio dirían que no merece la pena, o que no les interesa, o que no se necesitan, o que no se necesita desde el punto de vista económico, me refiero. Pero en otros casos, pues sí se necesita, e incluso tienen una finalidad que es la de regulación del propio. Sentido, si me permites una pequeña anécdota, una de las sentencias del Tribunal Constitucional, no son muchas, que se ha ocupado de los tributos locales, analizaba una tasa que con gran ingenio habían creado algunos municipios. Se presentaba como una tasa por aprovechamiento especial del dominio público, y lo que consistía es que los ciudadanos que pasaban por las calles municipales, por el dominio público, veían anuncios que estaban en terrenos privados. Y entonces se consideró que la empresa publicitaria que establecía los carteles, que instalaba los carteles en el terreno privado, se estaba aprovechando del dominio público porque los que pasaban por allí lo veían. Eso fue declarado inconstitucional por considerarse que no era una tasa. O sea que a veces el ingenio de los municipios, está la de los cajeros, que a lo mejor quieres tú comentar. La de los cajeros planteó muchísimo. Hay una tasa por ocupación de dominio público con ocasión de la existencia de los cajeros automáticos.
Eso planteó un problema de inicio, porque realmente los cajeros suelen estar adosados a las fachadas. Es decir, los cajeros como tal no ocupan el dominio público. Es como una ventana. El que ocupa el dominio público realmente es el que está sacando dinero. Bueno, pues a pesar de eso, los tribunales terminaron diciendo que sí, que era correcto exigir una tasa por el establecimiento de cajeros y además una tasa por aprovechamiento especial del dominio público, lo cual significa que estamos en un mundo tal. Yo quería centrarme en los impuestos. Los impuestos locales, los más importantes fundamentalmente son tres. Los que tienen importancia cuantitativa son tres. Son una parte de impuestos sobre bienes inmuebles, que refundió la contribución territorial urbana y la rústica. El importante es sobre la urbana. Tiene, pues, para que se hagan una idea, en los últimos presupuestos, en la cifra global de los presupuestos del año 2015, por contribución territorial urbana, lo llamado antigua contribución territorial urbana, el IBI urbano, son 12.000 millones de euros, más de 12.000 millones de euros. Y, sin embargo, la antigua contribución territorial rústica son 400 millones de euros. O sea que la diferencia es abismal. Son ese impuesto, el impuesto sobre actividades económicas, que todavía sigue dando dinero, a pesar de que fue cortado, desapareció para buena parte de los ciudadanos, como que se da una modificación de principios de los años 2000. Y el impuesto sobre plusvalía, llamado impuesto de plusvalía, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Todos estos impuestos tienen un problema grave. ¿Cuál es el problema grave que tienen? Primero, son impuestos muy antiguos. Son impuestos que la mayor parte de ellos, por lo menos los dos primeros, los impuestos sobre la propiedad inmueble y sobre las actividades económicas, vienen del siglo XIX. El impuesto municipal de plusvalía es un poco más moderno, de los años 20, del siglo pasado. Pero tienen todos un problema muy grave, que es la determinación de la base imponible, de la cuota tributaria. En todos los supuestos se calculan por sistemas de carácter objetivo. ¿Qué sucede? Pues sucede una cosa muy fácil. Los sistemas de carácter objetivo son muy sencillos de establecer. En el momento en que se establecen, posiblemente no están mal establecidos. Lo que pasa es que luego se petrifican y no siguen la evolución económica. Y en algunas ocasiones resulta que son unos impuestos que están muy por debajo de la capacidad económica teórica que están grabando, y en otras ocasiones, sin embargo, están grabando capacidades económicas que no existen. Vamos a poner dos ejemplos, y uno de ellos además ha planteado muchísimos problemas y nos vamos a detener un poco en él porque ha aparecido en la prensa, hay jurisprudencia, etcétera, etcétera. La contribución territorial urbana, las contribuciones territoriales. Las contribuciones territoriales se calculan sobre el valor catastral de los inmuebles. El valor catastral de los inmuebles es un valor de carácter objetivo que se calcula después de unos estudios que se realizan sobre cuál es el valor de mercado en un momento determinado, en un municipio determinado. Imagínense ustedes lo que es hacerlo para Madrid, o para Barcelona, o para Valencia. Bueno, los trabajos duran varios años. Cuando ya llegan por fin a determinar cuáles son los valores, desde luego el mercado se ha movido para arriba o para abajo. El problema, si se ha movido el mercado para arriba, no suele plantear problemas, pero si se ha movido hacia abajo, plantea muchos problemas. Los mayores recordarán que el único caso que yo recuerdo en el que la presión pública consiguió que no hubiera un incremento de un tributo fue como consecuencia de una alteración catastral que se produjo a finales de los años 80 del siglo pasado y que se conoció con el nombre del catastrazo. El catastrazo, bueno, sí. por la presión pública consiguió que no se pusiera en marcha el catastrazo, es decir, que no se subieran los valores catastrales, para que vean ustedes la importancia que tiene. Al final, el tener que pagar un impuesto por tener una casa a la gente le hace muy poca gracia. Y el otro ejemplo que tenemos, que es muy reciente, está de actualidad, es el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos, el llamado impuesto municipal de plusvalía. Claro, el hecho imponible es la plusvalía obtenida en el terreno en el periodo de tiempo que transcurre desde que se adquiere un inmueble de naturaleza urbana y se transmite. El terreno, no la edificación, solo el terreno. Claro, en estos últimos años, como ustedes saben, el mercado inmobiliario ha sufrido un gran retroceso y gente que compró el inmueble en el año 2005, 2006 y lo vende en el año 2012 o 2013, pues no solamente no ha ganado, sino que ha perdido dinero.
¿Debe pagar el impuesto o no debe pagar el impuesto? Bueno, esta cosa que parece tan teórica, pues tiene trascendencia práctica. Pedro, ¿verdad? Sí, y ha dado lugar a numerosas sentencias. Primero a sentencias de juzgados de lo contencioso, después tenemos algunas de tribunales superiores de justicia y además se han planteado las dos cuestiones de constitucionalidad que tú decías por juzgados del País Vasco y más recientemente otra de un juzgado de Madrid. Desde luego al contribuyente le resulta algo difícil de entender que si ha perdido dinero como consecuencia de la venta del inmueble, se le cobre un impuesto que se llama plusvalía municipal. Al margen del detalle técnico, que es muy importante, para el contribuyente resulta muy difícil. Y tan difícil resulta que pues me han acudido a los tribunales y hay tribunales que les han dado la razón. Hay sentencias en un sentido y hay sentencias en otro. La verdad es que la jurisprudencia está dividida. Tenemos encima de la mesa una sentencia dictada muy recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un recurso de apelación, sí, en el que el juzgado contencioso había dado la razón al contribuyente. El ayuntamiento afectado recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y perdió el recurso de apelación. En este caso, además, se trataba de un impuesto municipal de plusvalía importante. Sí, porque eran un centro comercial, se había perdido muchísimo valor. Hay un detalle curioso en esta sentencia y es que el propio ayuntamiento, en sus alegaciones, reconocía que se había perdido valor. No lo tuvo que demostrar el contribuyente porque el propio ayuntamiento lo reconocía y en eso se basa también la sentencia. Si el propio ayuntamiento dice que ha habido una pérdida de valor, en ese caso no se ha realizado el hecho imponible, porque en esta sentencia no se plantea ningún problema de inconstitucionalidad. Lo que hace el tribunal es coordinar el precepto que regula el hecho imponible, que es la plusvalía del valor del terreno, con el precepto que regula la forma de calcular el tributo, aplicar unos porcentajes sobre el valor catastral. Y lo que dice es que hay que primar el artículo que define el hecho imponible, es decir, que si no ha habido plusvalía, pues la aplicación de la propia ley, sin necesidad de plantearse problemas de constitucionalidad, impide aplicarlo. Esto tampoco es tan evidente como lo afirma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque hay alguna sentencia más. También se cita en esta sentencia otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se pronuncia en el mismo sentido. Y después, José Manuel, estaría el problema, porque claro, puede ser que sí haya habido un incremento, pero que ese incremento haya sido muy inferior al que deriva del cálculo de la plusvalía municipal. ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, claro, es que la cuestión es que se están discutiendo de forma conjunta problemas diferentes. Un problema es la constitucionalidad del impuesto, otro problema es cómo se calcula el tributo y, por último, qué sucede en un caso concreto determinado. Los tres niveles de problemas se están mezclando y son absolutamente incorrectos. Respecto del primero de ellos, es decir, si un impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos es constitucional o no, así, en abstracto. Hombre, si me preguntan a mí mi opinión, yo digo que no, que es constitucional. Y además hay una larga tradición jurisprudencial constitucional española que lo avala. Dice que se respeta, porque aquí sería, en el fondo el problema sería si se respetaba o no respetaba el principio de capacidad económica. Sí, así lo plantean las cuestiones. Que son las cuestiones así, se plantea o no se plantea. Claro, en abstracto y teniendo en cuenta cómo está definido el hecho imponible del impuesto, que es el incremento de valor que experimenten los terrenos, se pongan de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad de estos o de cualquier título, constitución o transmisión de cualquier título, de cualquier derecho real, pues la verdad es que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo es. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que se respeta el principio de capacidad económica siempre que el hecho imponible haga referencia a una capacidad económica potencial en la generalidad de los casos. Es decir, no hace falta que sea específicamente en un caso concreto. Y lo ha dicho en multitud de ocasiones, y para todo tipo de tributos, no solamente locales, lo ha dicho para los tributos estatales y también para los tributos autonómicos. Hubo un caso muy llamativo, y además fue un caso muy llamativo porque fue un impuesto que se estableció con gran escándalo por parte de los afectados, y ha sido un impuesto que además luego no se ha aplicado nunca, pero llegó a llegar al Tribunal Constitucional. Fue un impuesto
que se estableció en los años 80 en Andalucía, el impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas. Y este se discutió hasta el punto de llegar al Tribunal Constitucional, a ver si un impuesto sobre tierras infrautilizadas era constitucional o no. Y el Tribunal Constitucional dijo que sí, porque bastaba, para respetar el principio constitucional tributario de la capacidad económica, bastaba con que la capacidad económica exista, estoy leyendo literalmente, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto. Esto mismo se puede predicar en general, repito, del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos. O sea que desde ese punto de vista a mí me parece que es perfectamente constitucional. Otra cosa distinta ya es cómo se calcula. Podemos hacer dos cosas. O hacer como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que también grava la plusvalía, como sabe usted, las ganancias patrimoniales, ver caso por caso. ¿Cuánto le costó? Tanto. ¿En cuánto lo ha vendido? En tanto. Comparemos. ¿Ha ganado? Paga impuestos. ¿Ha perdido? Tiene una pérdida patrimonial. Y no sería tan difícil porque el contribuyente ya lo va a tener que hacer a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Podría utilizarse también el mismo mecanismo para el impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos. Pero no. Tradicionalmente en este impuesto, el cálculo de la ganancia que se somete a tributación se ha hecho siempre de manera objetiva. Uh-huh. Hasta la reforma de la ley de la hacienda local de los años 80, lo que se hacía era determinar cada año lo que se llamaba el valor unitario del terreno. Y era simplemente que los ayuntamientos aprobaban cuánto era el valor medio del metro cuadrado de cada una de las calles que tenía el municipio. No calle por calle, sino que se establecía una serie de categorías. Yo recuerdo, por ejemplo, que, por citar un ejemplo, en Valladolid había 9 categorías de calles. Y entonces se fijaba para la categoría 1 un determinado valor por metro cuadrado, para 2 otro, para 3 otro, para 4 otro, tal, y se determinaba a qué alcanzaba. La Plaza Mayor, por ejemplo, estaba evidentemente en la categoría 1. Y una calle de extrarradio pues estaba en la categoría 9. Y todos los años se iba modificando ese valor. Los tribunales de justicia tuvieron mucha oportunidad de decir que como se trataba de calcular cuánto se incrementaba el valor, no podía utilizarse unas subidas o unas bajadas a tanto alzado, es decir, multiplicar por coeficiente, sino que tenía que haber un estudio diciendo, porque podía suceder que en determinada parte de la ciudad se estuviera incrementando el valor del terreno porque se estaba expandiendo la ciudad hacia allí, y mientras en otro sitio estaba perdiendo valor porque la ciudad estaba perdiendo atractivo. Lo que sí que dijeron los tribunales es que no podía ser una subida lineal nunca, ni porcentual, ni tenía que ser haber un estudio en el que dijera esto está subiendo, esto está bajando, esto sube más, esto sube menos. Y ahora, sin embargo, no es así. Sí. Ahora se calcula de otra manera, Pedro. Sí, ahora se parte del valor catastral en el momento de la venta, que también resulta curioso, ¿no? Que se parte del valor catastral en el momento de la venta y se aplican unos coeficientes. Que debería ser, no el de la compra, que es el que debería ser. Sí, efectivamente, eso ya resulta extraño. Y después se aplican unos coeficientes. Yo coincido con lo que has dicho sobre la valoración de la constitucionalidad, en el sentido de que teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre capacidad económica potencial, sobre la regla de la generalidad de los casos, si se mantiene esa doctrina parecería probable que se declarara constitucional. Al mismo tiempo me gustaría que se declarara inconstitucional, no porque me afecte directamente, sino porque pienso que un sistema no solo objetivo, sino tan burdo y con imperfecciones técnicas, en realidad en la mayoría de los casos no va a reflejar cuál ha sido la plusvalía real, y en un momento en que el sistema tributario ofrece otros elementos para calcular la plusvalía real, es verdad que la plusvalía del inmueble en su conjunto, no solo del terreno, que es lo que se grava, creo que no se sostiene. También pienso que en realidad no debía haberse llegado al planteamiento de cuestiones de constitucionalidad, porque creo que el Estado debía haber sido más cuidadoso a la hora de regular los tributos locales, como muy bien has dicho antes. Son unos, en fin, más que unos impuestos que tengan una gran tradición, unos impuestos que vienen arrastrando su origen histórico y que no se han actualizado realmente ni se ha tenido en cuenta
La única modificación que produjo fueron el trasvase de los amillaramientos a los impuestos de carácter local. Amillaramiento, que les sonará un nombre muy exótico, pues era el sistema en el que se gravaban la propiedad de inmuebles, no solo la propiedad inmueble, sino también la mobiliaria en el siglo XIX, que no consistía más que en determinar una cantidad para un municipio determinado y luego repartirse entre los ciudadanos del municipio, sin más. Claro, entonces estos impuestos podían tener pleno sentido en el momento en el que se crean, pero no se han ido actualizando a la realidad, ni a los medios técnicos de la administración, ni a la forma de calcular la auténtica capacidad económica, y el Estado no se ha preocupado de ello. A mí me sorprendió mucho una reciente noticia, y es que el Gobierno en funciones creaba, hace 2 o 3 semanas, iba a crear una comisión para el estudio de la reforma del sistema de financiación autonómica. Quizá se podía haber anticipado un poco y no esperar estar en funciones, pero la hacienda local ni siquiera en funciones. Sí, es el patito feo. Es el patito feo de la financiación, siempre es el patito feo, siempre. Como ya he dicho antes, la verdad es que los que llevamos un poco de tiempo dedicados a estos menesteres hemos visto situaciones de crisis municipal en las cuales ha habido necesidad de que el Estado saliera al apoyo, incluso con medidas inconstitucionales, como sucedió en una reforma que se hizo en los años 80, precisamente del impuesto municipal de las contribuciones territoriales, el actual IBI, que se dejó la libertad de tipo de gravamen a las corporaciones locales, y el Tribunal Constitucional terminó diciendo que era incorrecto dejar libertad absoluta de fijación de tipos de gravamen a entidades locales por vulnerar el principio de reserva de ley. Quería preguntarte, porque tú tuviste una intervención judicial, creo recordar, en ese asunto, además de la libertad de determinación de los tipos en el impuesto sobre bienes inmuebles, creo recordar que también se estableció la posibilidad de crear recargos en el impuesto sobre la renta. La cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y se declaró también inconstitucional, pero precisamente porque no se establecían límites máximos y mínimos. Por lo mismo. ¿Piensas que si se hubieran establecido límites hubiera sido una buena solución para aliviar la financiación local? Vamos a ver, yo he defendido muchas veces una cosa que es fácil de decir y difícil de llevar a cabo. En estos momentos tenemos 3 niveles de administración pública que necesitan ingresos para hacer frente a sus necesidades y para satisfacer las necesidades de todos, el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales. Pero todas ellas recaen sobre una misma capacidad económica. Los ciudadanos tenemos una capacidad económica, no tenemos 3 capacidades económicas. Entonces, el problema es repartírsela. Los 2 elementos importantes de capacidad económica, no le demos más vueltas, son la renta y el patrimonio. Luego podemos matizar más y las transferencias económicas, los depósitos bancarios, no sé qué, pero al final todo termina siendo así. Bueno, pues mire usted, yo tengo una renta y un patrimonio, y eso se lo tienen que repartir entre el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. ¿Qué sucede? Pues que en este país nunca se ha adoptado la decisión de reformar o de sentar las bases, a lo mejor hay que hacerlo paulatinamente, pero sentar las bases de una reforma global. Sino que primero se piensa en la reforma tributaria estatal, luego se piensa en la reforma tributaria de las comunidades autónomas y los ayuntamientos se empiezan a protestar y que hay de lo mío, y lo que hay de lo suyo pues normalmente es llevarse las migajas. Sí. No se toca el sistema, porque el sistema prácticamente no se mueve. Nos ha movido desde el año 78 y ya anteriormente prácticamente era igual. Lo único que ocurría es que estos impuestos eran gestionados por el Estado y se cedía su ingreso a las corporaciones locales. Ahora las gestionan ellos. Bueno, las gestionan los ayuntamientos grandes, porque los pequeños evidentemente no pueden ni siquiera gestionarlos. Y seguimos con un sistema tributario que es completamente, como has dicho tú, Pedro, absolutamente arcaico. ¿Qué habría que hacer? Vuelvo a repetir, habría que repensar el sistema tributario en su totalidad, teniendo en cuenta que cuando el Estado establece un impuesto sobre una parte de la capacidad económica de las personas, digamos que está quitándole esa parte de la capacidad económica a las corporaciones locales. Sí. El sistema de los recargos o de repartirse las recaudaciones de unos impuestos en función de unos baremos determinados no estaría mal, ¿no? Podría ser una idea para seguir por ahí. No creo que tengamos mucho más tiempo. Tu comentario me ha recordado una ilustración que me enseñó un profesor extranjero de un libro divulgativo en el que se veía a una vaca y entonces a cada una de las ubres estaba conectada una tubería y una ponía impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre el valor añadido, pero efectivamente todo salía de la pobre vaca.
Bueno, yo creo que con esto ya les hemos aburrido bastante. Les deseamos a todos unos exámenes exitosos, que todos saquen matrícula de honor. Bueno, matrícula de honor no, porque está limitado, pero todos sobresalientes. Matrícula de honor no, porque solamente se pueden dar un determinado porcentaje sobre las personas que se matriculan, pero todos sobresalientes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Con el análisis de los tributos locales y en especial del impuesto municipal de plusvalía que nos han ofrecido los catedráticos de Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo y Pedro Herrera, terminamos este tiempo de la UNED en Radio 3.